Ondas del Meta presenta folios de economía. El 16 de julio se conocieron los resultados de la medición de pobreza monetaria extrema 2023. En el total nacional la incidencia es el 33% y en Villavicencio el 29%, en situación extrema el 11,4% y en la capital del Meta el 8,9%. La condición económica de las personas en esta situación extrema son quienes no tienen el nivel básico de bienestar para adquirir alimentos, según ingresos inferiores por persona de 218.846 pesos y hogares de 4 personas de 875.384 pesos promedio nacional. Son pobres quienes no alcanzan a tener los demás bienes y servicios a partir de 435.375 pesos por persona y hogares de más de 4, 1.771.500 pesos. Los ingresos de quienes están en situación de pobreza monetaria del total nacional eran 366.864 pesos. En el año siguiente, 2023, el promedio de 435.375 pesos y varió con 68.511 pesos, el 9,7%. La población en situación de pobreza monetaria eran 18.332.000 y en el 2023 son 16.708.000, es decir que 1.624.000 personas superaron esta situación. El 8,86% y tienen más ingresos superan la línea o el límite. Por su parte, en Villavicencio el ingreso fue de 447.311 y en el 2023 era de 482.885 pesos. En el 2022 era de 447.311 pesos y en el 2023 482.885 pesos. Aumentó con 35.574 pesos la línea de pobreza al 7,95%. En la capital del Meta se estima que 139.000 personas estaban en condición de pobreza en el 2022 y en el 2023 son 149.000 personas con 10.000 más en esta condición, el 7,9%. Esta cifra de la cantidad de personas en esta situación es muy similar cuando observamos lo que es el mercado laboral en cuanto a la informalidad. Si observamos la informalidad en el mes de mayo, se aproxima aproximadamente la informalidad está en 133.143 personas, 133.143 personas, el 53,9% está en la informalidad en Villavicencio. En lo que es en mayo de 2024. Y si observamos la pobreza en el mes si observamos la pobreza correspondiente al año 2023, vemos que está en 149.000 personas y 133.000 personas que están en la informalidad y 149.000 personas en la pobreza. Es muy próximo. Es decir, que si se soluciona la informalidad, pues probablemente se esté solucionando la pobreza. La otra pobreza que se mide en lo monetario está la extrema. En el 2022 la población en pobreza monetaria extrema eran aproximadamente 6.905.000 personas y en el 2023 en el total nacional serían 5.766.000. 1.119.000 superó esta condición socioeconómica, el 16,21%. Es decir, que devengan o tienen más ingresos. El ingreso por persona, la línea de pobreza extrema en el total nacional estaba en 198.698 pesos y en el 2023 218.846 pesos. Varió con 20.148 pesos, el 10,14%. En Villavicencio de 39.000 personas en el 2022 a 46.000 con 7.000 aumentó, en el 2023 el 16,38%. Ahí la línea de pobreza, el ingreso por persona fue en el 2022 promedio de 237.808 pesos y en el año siguiente 257.456 con 19.648 pesos de más, el 8,26% varió la línea de la pobreza. Las personas que vengan un poco más pues superan la pobreza extrema, pasan a pobreza monetaria
Y si reciben muchos más ingresos que, por ejemplo, una persona en Villavicencio de 482.000 pesos, ya supera esa pobreza monetaria. Pero como vemos está muy próximo, el número es muy cercano, de 133.000 en la informalidad a 149.000 personas en pobreza monetaria. Se aproxima mucho y probablemente si se soluciona la informalidad se solucione la pobreza, aunque ha aumentado en la capital del Meta con 10.000 más. Los que están en pobreza monetaria y extrema han aumentado con 7.000. El texto incluye una crítica al coeficiente de Gini, con un contexto histórico cuando surge esta manera de medir la desigualdad. Aquí se aplica esa desigualdad de ingresos y eso es más o menos lo que nos dice el coeficiente de Gini, que en Villavicencio es el 0,477 y en el promedio nacional eh, es el 0,546. El 0,546 y en Villavicencio el 0,477. Supuesta, o según, más próximo a cero, es decir, que si aquí sería 3 2 o 1 en lugar de este 4 pues habría más igualdad. Mientras que si más se acerca a 1, es decir, 9 7 8 pues hay más desigualdad. Esa es como la manera en que se acerca más a cero, entonces hay más igualdad, pero si se aleja de cero hay más desigualdad. También se menciona cómo sería pues esa incidencia de la pobreza o los que están expuestos a pobreza, o la vulnerabilidad sin ayudas monetarias. Aquí pues entra el caso de Bogotá, los quintiles o esta distribución de ingresos de quienes más ganan, que sería el 5 a los que menos. Eh, el per cápita por unidad de gasto solamente aparece a nivel nacional. Yo no encontré una cifra por ciudades. Se hace una crítica a lo que es esta entrega de dinero, los operadores de pagos electrónicos, lo que son las transferencias, eh, y también un poco pues de que no se mide como las viviendas de interés prioritario y todo esto, pues qué efectos pueden llegar a tener en los ingresos de las personas o las viviendas de interés social. Son dos segmentos diferentes porque los tipos de vivienda en cuanto a esta vivienda que se regaló durante varios gobiernos, pues iba, digámoslo así, orientada a personas que estaban en esta situación de pobreza monetaria. También por otro lado está el índice de pobreza multidimensional. Esta es una estadística que solamente se tiene en cuenta 23 ciudades capitales, no tiene en cuenta otros municipios, no es departamental, y casi que la muestra es muy próxima y se utiliza pues la gran encuesta integrada de hogares. Pero son datos del 2023, no son datos del 2024. Entonces, siempre hay un rezago estadístico cuando pues la gran encuesta integrada de hogares sale por mes. La ley 1785 del 2016 menciona el índice de pobreza multidimensional y en cuanto a las funciones que tiene el Departamento para la Prosperidad Social, en ningún momento yo no he encontrado alguna ley que me hable de pobreza monetaria y que se debe asignar esto según las líneas de pobreza o quienes tienen ingresos, por ejemplo, inferiores a 500.000 pesos o a 1.700.000 pesos, si se debe por ley, por acto administrativo, jurídico de la jurisprudencia, asignar dinero así. Eh, ¿Cómo se da, cómo desde el derecho se reflexiona esta entrega de dinero y si es legal o no? Más o menos las redes de solidaridad social, Familias en Acción, el CISBEN y todo esto, que es esa parte de estas estadísticas o estos registros, no he encontrado en la ley mayor, por decirlo así, como en materia jurídica, mayor jurisprudencia. Es decir, si las personas pueden hacer un reclamo por tutela, incluso por acción popular o acción de cumplimiento. Es decir, el Estado debe cumplir con entregar subsidios a todo aquel que devenga o tiene ingresos inferiores a lo que es una línea de pobreza, digamos que gana menos de 500.000 pesos o una familia que gana menos de 1.700.000 pesos.
Entonces, por acto administrativo se les da eso. Eso se da de manera distinta, incluso son competencias que el distrito por medio de resoluciones o cosas así las vas pidiendo y funcionan. Pero legalmente, constitucionalmente, pues, ejemplo, la ley 152 de 1994, la de planes de desarrollo, en el numeral del artículo 3, habla de necesidades básicas insatisfechas. Invito a revisar estas leyes, la ley 388 de 1997 en el capítulo 10, en el artículo 91, habla de necesidades básicas insatisfechas para formular y diagnosticar las políticas públicas de vivienda. Y ese era el indicador que existía. Y entonces, pues ahorita notamos pues que aparecen esos indicadores yo diría que sin mayor materia jurídica o legal. Ninguna ley, tampoco la Constitución, menciona que las transferencias monetarias garantizan derechos o son la solución a la pobreza por cuestiones de ingresos. No creo que la palabra sea monetaria, sino en realidad es pobreza por ingresos. Lo monetario es algo distinto. A mi parecer, y también pues de lo que entiendo y conozco. ¿Por qué? Porque es que lo monetario es susceptible a la inflación. Lo monetario es susceptible a una variación de precios y como tal, hablar de pobreza monetaria es por falta de dinero, que es entendible, más no por ingresos o por trabajo. Cuando hacía esta comparación entre la informalidad en Villavicencio y la pobreza, es el tema del trabajo y es la garantía del trabajo y que corresponda a ingresos suficientes, vivienda, movilidad, bienestar o satisfacción de necesidades básicas. Entonces probablemente pues estamos entendiendo el asunto diferente porque se cree que la solución es entregar plata, como es renta ciudadana, familias en acción, jóvenes en acción y demás. Y el asunto es de ingresos o de trabajo. Es en el trabajo y lo que se dedica a la persona lo que está devengando. Creo que entregar dinero, los incentivos, la informalidad sigue. Y casi que el 50% de la economía del país, como lo es el caso también de Villavicencio, funciona en la informalidad. O eso es lo que nos dice el DANE en la gran encuesta integrada de hogares en cuanto al tema de la población informal, que en el total nacional es el 55,9%. Y es alto, la mitad de la población, y es probable que estemos encontrando algo como similar en el tema de pobreza monetaria. Entonces, o lo que denominan, que yo diría que es pobreza por ingresos, o no son suficientes los ingresos, pero está más en el trabajo, está más en la ocupación, está más en la actividad. Que las actividades deben generar los ingresos que superen las líneas de pobreza. Esto le falta desarrollo jurídico, materia legal y que no sea algo como tan desigual, que cumpla con estos principios de concurrencia, subsidiariedad, complementariedad entre los órdenes territoriales. Porque a mí se me hace injusto que una ciudad de Bogotá sí asigne subsidios, o esto que llaman ingreso mínimo garantizado, que no tiene un desarrollo jurídico, no es legal, no es un acto administrativo, y las otras ciudades, ¿por qué no? Y esto de renta ciudadana y cómo se da y demás, y esos criterios para asignar, porque es que el CISBEN es por aparte, y el CISBEN no es un registro, ahí sí pues venga de la registraduría, tampoco es un registro del DANE, es un registro que está entre el Departamento para la Prosperidad Social y un poco como el Departamento de Planeación Nacional, si bien recuerdo. Por ahí está el CISBEN. El CISBEN está en esas dos partes, más que nada en Prosperidad Social. Pero vemos como una desarticulación, por decirlo así, entre funciones de entidades. Eso no legalmente no está como, por decirlo así, como en materia legal presente. Lo otro es de que esto hace parte de un discurso político. Hay una justificación en un discurso de división social entre pobres y ricos, que eso yo diría que debería ser entre informales y formales. Y no creo que es necesario dividir a la sociedad o movilizar a la sociedad frente a un tema de ingresos y utilizarla políticamente, porque en realidad lo que esto siempre prevalece no es como una garantía del Estado y de la Constitución, sino de un político, que un político pues ¿qué piensa un político? Pues en el tema electoral,
y en el tema de la función pública. Entonces, esta función pública, que esto quede en gobiernos, estas transferencias monetarias y que no sea pues una cosa de Estado, de constitución, de proceso administrativo, pues ahí hay una situación que en realidad creo que utilizar esto políticamente con elecciones y demás, y que ha sido parte de la continuidad de gobiernos, pues creo que hay una reflexión ahí y por supuesto una crítica a las cuestiones sociales y a la solución social. Esta es mi percepción y mi opinión aquí en Folios de Economía, Ondas del Meta. Me pueden llamar, pero no me dan par de rayas. Si me pega buena risa, vuelo más